Paulino te va a decir si vas a llegar con el mismo equipo a junio o no. Yo creo que no, pero por ahí Paulino tiene mejor Se tiene información. que desmutear primero. Que es la frase de la pandemia. ¿Cómo les va? Buen día. Qué placer verlos. Enorme Hola, Paulino. placer escucharlos. La pregunta del millón. ¿Alberto tomará decisiones o no? Hasta la vicepresidenta blanqueó que el presidente no toma decisiones. Y si el vicepresidente no toma decisiones, estamos en un problema, ¿o me equivoco? Está Si el cambiando presidente... pañales. Dale unos días que está cambiando pañales. Ahora, dejalo que aprenda a cambiar pañales. Lo que No, pasa me es que parece vos sos muy exigente, le pedí que tome decisiones. Es un tipo muy detallista, ¿viste? Digamos, ¿no? Vamos a tratar de hacer un reportaje normal. A ver, él se va a tomar su tiempo. Ahora, ¿es cierto, Paulino, que lo mandó a Guzmán a C5N a decir que iba a alinear la idea del gabinete económico y que previo a que Guzmán fue a C5N tuvo una conversación con el presidente y que esa entrevista estuvo casi escrita en el despacho presidencial antes de llevarse adelante? Desconozco los pormenores. Está claro que estuvo con el presidente y está claro que la decisión de ir al programa de Silvestre fue efectivamente una decisión congeniada con el presidente en términos de marcar un territorio que el presidente considera como propio, que es el de Guzmán, y marcar una toma de decisión política sobre problemas diversos que tenía la economía y del cual el presidente a la mañana no había hablado en la entrevista con Jorge Rial, donde dijo la desafortunada frase: por ahora cambio pañales, después veremos. Efectivamente, lo que intentó Guzmán decir es: no va a haber aumento de retenciones, se lo dijo a los hombres de campo, muchos de los cuales están viendo. Ayer fue el propio don Julián Domínguez que dijo: los próximos 2 años no va a haber aumento de retenciones, que es lo que viene repitiendo, y esa es la política del gobierno nacional pese a todo. Dijo al mismo tiempo que, eso es lo que pedía Feletti, dijo al mismo tiempo que efectivamente había que tener alineado al equipo económico y que el problema era de expectativas y más de sostenibilidad política del proceso que de medidas técnicas en términos económicos. Guzmán está viajando a Washington, el fondo ha creado un fondo de resiliencia en medio de la guerra, Argentina volverá a tener reservas adicionales por más de 1.350 millones de dólares. En cualquiera de los casos parece que nada alcanza igualmente, todo termina limándose, porque efectivamente no hay reversión de expectativas, porque no hay conducción política, porque no hay fortaleza, porque no hay en la toma de decisiones una direccionalidad clara de hacia dónde va la economía. En un país además caudillesco, que respeta al líder, con cultura verticalista, con el peronismo en el poder, cuya cultura verticalista ha sido un eje siempre que ha estado en el poder. Con lo cual, en el conjunto y sin fin de anomalías que tiene la economía, que ha pasado por una pandemia, que ha pasado o que atraviesa una guerra en Europa lejana pero cercana a propósito del impacto en las commodities, muchos de los cuales pueden ser enormemente beneficiosos para la Argentina. Y en el mediano plazo Argentina podría tener un diferencial descomunal respecto al resto del continente por la energía y por los granos. Lo concreto es que en el aquí y ahora las fotos que tenemos de la actividad económica son malas, de la inflación son muy malas, salvo Rusia, ningún país del mundo tuvo en marzo la inflación que tuvo la Argentina, y efectivamente la perspectiva no es mejor, porque el conjunto de argentinos entendemos que en la inercia en la que entramos no vamos a salir con esta dinámica política. Y lo que no está cambiando es la dinámica política, por lo tanto no cambian las expectativas, por lo tanto se retroalimentan, por lo tanto la profecía autocumplida está a la vuelta de la esquina. El enfrentamiento es cada vez más visible, ¿no? Me parece que ya no lo disimulan entre el presidente y la vicepresidenta, sobre todo de parte de la vicepresidenta. ¿Esto quiere decir que tiene una carta ganadora o quiere decir que simplemente busca moverle el piso al presidente? Yo te diría, es más lineal. La vicepresidenta tiene una idea, equivocada o no, de la política y de las cosas, que finalmente también está atravesada por circunstancias personales, por espíritu y sed de venganza en algunos temas, se ve cotidianamente. La centralidad y el egocentrismo la perturba y la perjudica, ella es eje y centro de todo cada vez que habla.
como reminiscencia de probablemente lo que fue más de lo que es. Sacando todos esos defectos, la multiplicidad de defectos, nadie le podría endilgar a Cristina que no tiene una mirada del mundo y de las cosas, equivocada a mi gusto, pero una mirada lineal, vertical, no pro-norteamericano, piensa que el eje del mundo está cambiando, que hay que ir más hacia China que hacia Estados Unidos, entiende que finalmente la política económica es la que redistribuye recursos y que el Estado es clave y central en la toma de decisiones políticas y económicas, cree que el Estado tiene que ser cuanto más presente mejor, desconfía del mercado, desconfía de todas las instituciones creadas a nivel internacional, descree de la OTAN, como descree Marine Le Pen, Vladimir Putin y otros, y no solo descree de la OTAN, descree de efectivamente las reglas que los poderosos, dice ella, imponen, porque un presidente, lo dijo abiertamente, lo había reiterado en 2014, lo había manifestado en 2016, por tener un bastón y una banda presidencial, atributos del mando y ser presidente, no necesariamente se requiere o se tiene poder. Porque los poderes fácticos, de los cuales ella siempre habla, los poderes reales, los permanentes, son los que te imponen las condiciones. Y a esos hay que enfrentar. Entonces su discusión es que Alberto, más con el expertise del lobista tradicional que ha sido siempre, intenta hacer equilibrio y ella dice, no, ahí hay que enfrentar. Y esa batalla no la está dando. Y esa batalla no darla significa acordar con el fondo, comprar una política económica que tiene acciones trimestrales, entrar en una especie de revisión trimestral permanente de gobierno y haber cerrado un acuerdo que le quita margen de maniobra al propio Estado, elefanteásico que la vicepresidenta entiende es el que redistribuye recursos. Por eso la compensación del sector de Guzmán y Alberto hacia todo ese sector es la idea de un impuesto adicional a las mineras, a los exportadores, etcétera, para poder financiar lo que busca ser una política que deje un sello, al menos en esta gestión, que no tiene sellos, tiene el TODES como sello y la política a favor del aborto. No hay más. Más la batalla contra la pandemia, mejor o peor, que incluye básicamente el vacunatorio VIP y la foto en Olivos, por lo tanto tampoco es la mejor cara. Más un alineamiento estratégico con Rusia que perturbó la idea de la llegada en tiempo y forma de vacunas, que produjo más muertos de los que tal vez debió haber habido. Ahora, más allá de eso, el sello distintivo va a intentar ser un ingreso universal en la Argentina. Para todos los sectores que están al margen de la economía formal, que son muchos. Más de un tercio, porque un tercio está en la informalidad, luego hay un 20% entre autónomos, monotributistas, cuentapropistas, etcétera, que facturan la tarea que hacen. Si trabajan, cobran, si no, no cobran. ¿Se entiende la idea general? Entonces, la compensación va a ser, intentar ser esa. Ya hubo una compensación el año pasado, el impuesto a la riqueza. Ahora viene esta compensación. ¿Alcanza? Tengo la impresión que no. Creo que perjudica más de lo que ayuda. Creo que no revierte expectativas, más bien las potencia. Y solo el escenario se va a descomprimir entrado el escenario electoral del año próximo, que es marzo-abril, cuando la sociedad intuya que viene un cambio de gobierno y entonces las expectativas otra vez pasen a ser más por lo ajeno, lo externo al gobierno, que por el propio gobierno, que es el que marca expectativas, marca agenda, por lo pronto de aquí hasta marzo-abril del año próximo, es decir, en los próximos 12 meses. Ahora, Paulino, ¿yo escuché bien o vos dijiste que la renta inesperada, o como se vaya a llamar ese impuesto, que supuestamente la semana próxima iría al Congreso el proyecto, es una idea realmente de Guzmán y Fernández? No, es una compensación para que la tensión no termine en ruptura y resquebrajamiento explícito. Entonces, lo que digo es, el escenario es peor. No es solo la idea de crear un nuevo impuesto, podemos discutirlo o no, a la minería, a los sectores exportadores, básicamente aceiteros y demás, que se las ven venir, sino esta idea de que no hay posicionamiento de Alberto en medio de todo lo que le está pasando y que Alberto no define. Alberto no define. Es decir, no se juega por lo uno o por lo otro. Una vez más vuelve a intentar salir por elevación,
buscando una síntesis que contenga a todos, aunque todos disconformes. ¿Se entiende lo que quiero marcar? Se entiende. Yo me tengo que retirar, pero quería una reflexión final respecto de este tema. Acuerdo todo lo que decís. Económicamente volamos por el aire. O sea, digamos, no hay otro camino más que volar por el aire, porque vos tenés de base un plan económico que está con déficit fiscal y con emisión monetaria. De base. De base, tenés faltante de dólares en la Argentina. O sea, necesitamos más dólares de lo que ingresan, por más que el campo ponga 43.000 millones de dólares, necesitamos más dólares para funcionar todavía. No estamos haciendo nada para que entren más dólares de lo que necesitamos y no hacemos nada para generar más bienes para temperar la inflación, porque el desanclaje de precios locales con los internacionales te genera escasez. Entonces, mi sensación es que estamos ante un combo explosivo, en donde en los próximos meses vamos a volver a tener inflación más alta. Yo fui el primero que proyecté una inflación del 70 y me dijeron que estaba loquito. Hoy te digo que con los datos que tengo en la mañana de hoy, yo te diría que estamos más cerca de superar el 80. ¿Por qué? Porque si ya hoy, abril, me está dando el 5,5, y probablemente si hay alguna aceleración vamos a tener en abril una inflación más alta que en marzo, ya te digo que vamos camino al 80 o más. Entonces, mi sensación es que todo lo que decís vos es correcto, lo comparto, pero que si ese conflicto que vos pones arriba de la mesa no se resuelve rápido, el desenlace económico es muy negativo. Mientras batallo con la gata de mi hija, quiero decirte dos cosas. En el gobierno, ¿qué ven? En el gobierno ven que la inflación le licúa planes sociales, salarios públicos parcialmente y jubilaciones. Le genera un aumento de recaudación por encima de las expectativas. Los precios internacionales del agro le van a permitir un adicional que creen van a compensar porque la guerra va a terminar más temprano que tarde y entonces la energía no va a costar todo lo cara que se presagia. De hecho, tocó $140 el Brent y hoy anda en los $100, aunque venía de los 70. Creen que además hay un boom de consumo, que la gente le quema la plata, entonces psicológicamente no ahorra, entonces consume y por lo tanto los restaurantes están llenos, los centros de vacaciones como Semana Santa, como hemos visto inclusive en el verano, atestan. Eso dinamiza los sectores más populares de la economía, los crea empleo. Formalmente hay más empleo del que había en enero del 2020, en la economía en su conjunto. El desempleo es el más bajo del 2015 y la actividad económica, pese a los presagios en marzo del año pasado, se recuperó en los 11 meses del año que dejamos atrás todo lo que había caído en el 2020 en la pandemia, que muchos decían que iba a tardar hasta 4 años en ser recuperado. Aunque sea rebote, digo las explicaciones que el oficialismo administra y tiene. Cree que todo eso hará que en algún momento pasado por la zaranda el anclaje de expectativas se vaya produciendo a partir de un dólar que no se desboque. Y ponen como ejemplo que el blue ha sido el peor negocio en los últimos 18 meses en la Argentina porque en septiembre del 2020 tocó 195 y es el mismo valor que tiene hoy 18 meses después, aún habiendo estado en 130 el año pasado. Lo que está corrigiendo fuertemente es el oficial, lo va a llevar a 150 más temprano que tarde, va a darle más competitividad a ese sector que tiene una competitividad adicional por precios, que es el exportador, pero le va a poner algún impuesto adicional para intentar compensar el gasto que de otro modo no podría compensar. ¿Esto resiste? Vos, yo, todos pensaríamos no, pero advierto una cosa, en la Argentina, que es el arte de lo imprevisto, he visto resistir a los argentinos y a la economía dentro de la degradación mucho más de lo que siempre pensamos. Tal vez no sea la excepción. Yo para irme, y me despido de todo y que tengan toda una feliz Pascua, te recomiendo, Paulino, sabés que somos amigos, te lo digo de corazón,
comprate algún Blue a 190, que a 300 a fin de año le pasa la inflación, le pasa todo a 190, llevate, papá, que mirá, podemos hablar de adquisiciones, de lo que sea. A 190 es una ganga. No pensé mucho, Blue, dólar MEP, lo que sea, al bolso, y a fin de año hablamos. Eso sí, digamos, a ver, si pasa los 300, pues ya he ganado mucha apuesta acá, ahora le voy a ganar una Carlito pronto, si pasa los 300, que sea, tomemos una copa en Buenos Aires, ¿viste? Digamos, algo de eso. Pero bueno, les dejo un abrazo a todos, yo me voy porque me estoy quedando sin batería acá con todo y me está llamando la familia. Les dejo un abrazo. Enorme abrazo chau, y felices Pascuas. Te Felices tomo el Pascuas. Felices desafío y Pascuas te hago para la todos. invitación para acá. Ahí está la gata, mostrala, a verla. Ahí Hola. está, mirá qué divina que es. Bueno, nos vemos. Felices Pascuas para todos. Chau, chau. Felicidades, un enorme abrazo. Felicidades. Paulino, te agradecemos mucho también y seguir disfrutando de tu hija y de todos tus seres queridos. Y que tengas una hermosa Pascua. Y seguramente la semana que viene vamos a seguir hablando de lo mismo, vamos a seguir contando lo mismo. Mira, yo te voy a contar una pequeña anécdota que me ocurrió hoy a la mañana. Hoy a la mañana fui a desayunar acá en Pamplona con unos amigos y me preguntan siempre, ¿y cómo está la Argentina? ¿Cómo está la Argentina? Y yo siempre digo más o menos lo mismo. En cualquier momento explota. Y me dijeron, Carlos, desde que te conocemos hace de estos 4 o 5 años, me venís diciendo, en cualquier momento explota. ¿Cuándo va a explotar? Bueno, ahí está el anclaje que el oficialismo ve, despojado del humor y despojado del dramatismo que la situación conlleva, porque no deja de ser dramático por la pobreza, la inflación, el impacto en los sectores más vulnerables, va de suyo, la inseguridad creciente, las perturbaciones cotidianas de los cortes sistemáticos, la irresolución de conflictos que el gobierno parece tener como línea conductual, digamos, cada vez que se apersonan, esta situación que atraviesa el transporte de granos que podía ser trasladado a otros transportes, etc. Todo eso. Si nos sacamos de eso en el gobierno, que tal vez sea lo más grave de todo, es que esa definición de tu amigo de España es la que sustenta que no habrá explosión, que las cosas pasan, que hay que tener mesura, que hay que dejar discurrir las cosas que solo se ordenan con el paso del tiempo. Ahora, ¿vos no creés que si aparece un impuesto como este, impuesto a la riqueza extraordinaria, no sé cómo lo van a llamar, la cosa se puede complicar mucho? Porque va a haber sectores económicos muy poderosos que se les van a poner en contra, definitivamente. La destrucción de activos a la que han asistido los empresarios poderosos de la Argentina ha sido descomunal. Batallaron a Macri porque sus balances fueron muy malos, sus activos perdieron mucho valor y la Esperanza Blanca, entre comillas, había generado un tendal de situaciones no deseadas. Pero había reglas de juego y había un clima y un caldo de cultivo diferente. Desconozco cuál va a ser la reacción hoy. Pero está claro que Alberto Fernández tiene pocas salidas. O concilia con este tipo de medidas que han llevado adelante en los últimos tiempos, o va hacia un giro a la ortodoxia más pura, al Alberto Fernández público de hace 4 años cuando era presidente, pone un Martín Redrado, ponle el nombre que vos quieras, empodera a un ministro que revierta o intenta revertir expectativas, oxigena y cambia el gabinete quitando 6 o 7 nombres del mismo, poniendo pesos específicos propios, no de Alberto, sino propios, concediendo la gobernabilidad ya no a Cristina y Máximo, sino a los gobernadores o eventualmente a la dirigencia sindical, como vos prefieras, o a los empresarios, alguno se quisiera comprometer. Si no hace esto, si lo que busca es mantener la coalición, muchas más alternativas que un impuesto a la riqueza, un impuesto a las grandes fortunas o un impuesto a la minera y al campo no tiene, porque plata requiere, plata necesita. Luego vendrá tal vez una bandera, que desconozco qué fuerza va a tener para enarbolar el presidente, que es la de los poderosos contra mí. En el medio yo creo, como vos, que puede ser el detonante de una crisis que uno sabe dónde empieza, no dónde termina. Un gran abrazo, Paulino. Felices Pascuas. La casa está Como en siempre. Si hay una frase que hoy no podría ser repetida,
Es esa. Pero es Argentina, esperemos que terminen las Pascuas. Te mando un enorme abrazo. Un abrazo, gracias, Paulino.